¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alejandro Cerezo, estoy en la empresa Protiviti y la intención de esta plática es ofrecerles cuál es nuestra visión sobre los temas de continuidad de negocio, hoy en día tema importante dentro de las organizaciones. Dentro de la agenda que tenemos el día de hoy son básicamente hablaremos de una introducción, hablaremos de una definición de nuestra solución, cuál es la visión que tenemos sobre este tema en particular, la metodología que estamos utilizando y proponiendo para resolver estos temas y ayudarles a las organizaciones a cumplir con la parte de continuidad de negocio y los beneficios de la misma, ¿no? Bien, en temas de introducción, muchas de las empresas hoy están reconsiderando sus esfuerzos para los servicios de continuidad de negocio, ¿no? Y obviamente están viendo y accionando el cómo pueden ser mucho más eficientes y cómo pueden solventar eventos de interrupción bajo un esquema eficaz y eficiente para poder enfrentar estos eventos con un tema de continuidad de negocio, con un plan de continuidad de negocio. El primer punto que nosotros estamos observando es que las organizaciones hoy quieren proteger sus activos, ¿no? En función a nuevos estándares, básicamente en cuestión de identificar vulnerabilidades, amenazas, riesgos, los actos intencionales de terrorismo que se están dando el día de hoy y los atentados que están teniendo en algunas ciudades. El otro tema es proteger los intereses de los clientes, cuáles son las expectativas del mercado, cómo puedo llegar de una manera oportuna y eficiente a dar un servicio, y todo esto por cuestión de caída de los servicios, y hablemos aquí en el caso básicamente de tecnología. Identificar cuáles son los problemas de seguridad que pueden ser asuntos de flexibilidad y cómo es que los clientes y los accionistas quieren saber que sus datos y sus activos estén seguros y puedan ser manejados apropiadamente, inclusive dentro de un evento de contingencia. Y el otro es un tema de manejo de riesgos, básicamente en cómo hoy las organizaciones los identifican y los monitorean, básicamente bajo un esquema de preparación y bajo un esquema de tener aliados para poder accionar ante este tipo de riesgos. Nuestra solución está enfocada básicamente a cubrir tres grandes puntos. Uno, si hacemos un poco de memoria, la parte neurálgica o fuerte de estos temas era iniciar con un plan de recuperación para casos de desastre totalmente orientado a la parte de tecnología. Evolucionó este tema para la parte del negocio y por ahí recordaremos el año 2000, en donde decían, bueno, la tecnología falla y qué va a ser el negocio para poder continuar operando ante un evento de una interrupción de servicio de tecnología, y se generan los planes de continuidad de negocio. Y hoy, bajo los nuevos mecanismos y bajo el crecimiento de operaciones de las industrias, pues se habla de un tema de la administración de la continuidad del negocio. Los dos primeros temas, el DRP y el BCP, son totalmente reactivos, y el otro, el BCM, ya habla de una cuestión de administración de continuidad. El hecho de que yo tenga un DRP me va a llevar de manera automática a realizar un BCP y por ende llevar a esquemas de administración de la continuidad del negocio. Nuestra metodología está orientada básicamente a cumplir con estos puntos y obviamente bajo, comentábamos, los estándares de industria, bajo el tema de ISO 22301, y bajo algunos temas también que pide el estándar 27000, ¿no? En temas de seguridad, que hay un punto muy puntual, que es la parte de continuidad de negocio. Entendemos que estos planes son bajo los peores escenarios de desastre, y un desastre se caracteriza básicamente en que es de alta incertidumbre, no sabemos cuándo va a pasar, es de baja probabilidad que ocurra, pero tiene un alto impacto para nuestras organizaciones. La visión que tenemos es, hoy, bajo un estudio que hemos realizado, cómo ha venido creciendo este tema, cómo ha venido evolucionando este tema, ¿no? El siglo pasado, por ahí así de los 70s, 80s, pues considerábamos que teniendo respaldos de información en cintas, pues podíamos continuar operando, ¿no? Después se convirtió en un tema de contingencia, ya con respaldos y con temas de procedimientos y algunos equipos adicionales. Después ya hablamos sobre planes de recuperación para caso de desastre con procesamientos alternos, inclusive empresas se dedicaron a establecer sites alternos o centros de cómputo alterno, en donde teníamos la capacidad para poder recuperar información básicamente por medio de cintas, por medio de los respaldos, y seguir operando, pero nuestros tiempos eran largos en ese proceso, ¿no? Como fue incrementándose esta industria y como fueron creciendo los negocios, y hoy en día la tecnología, los servicios y demás nos permiten tener
respuestas de manera inmediata y las comunicaciones hacen que nuestros servicios sean en el momento, pues empezamos a hablar sobre temas de continuidad, empezamos a hablar sobre la operación propia del negocio y empezamos también a cuestionarnos sobre las facilidades, ¿no? Ya no nada más era la tecnología, sino al crecer esta cuestión de servicios, pues ahora es servicios, es procesos, es áreas de negocio, son proveedores, son clientes, son accionistas, son socios los que están inmersos en este proceso. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Es poder ofrecer una solución que nos permita hacer predecible las cosas, generar un modelo de poder predecir, un modelo predictivo de riesgos a los que nos estamos enfrentando y hacer esto de una empresa flexible. Retomando el tema, es que hoy las compañías tienen planes de continuidad orientados mucho a la parte reactiva, orientados mucho en el sentido de que algo va a pasar y lo voy a tener que hacer. Nuestra propuesta está mucho más allá hacia la cuestión de flexibilidad, que yo pueda predecir aquellos riesgos de los cuales hoy, bajo un entorno social, bajo un entorno geográfico, bajo un entorno demográfico, bajo un entorno de tecnología, yo pueda ganar tiempo, poder controlarlos, poder mitigarlos y en su momento dejar aquellos riesgos, los cuales son totalmente impredecibles, y que con esto, con mi plan de continuidad, pues pueda ser eficiente en el momento de que yo lo necesite utilizar, ¿no? Tengo bajo este concepto, tengo que identificar diferentes fuentes externas e internas. Debo de tener un control adecuado de esas amenazas, un monitoreo continuo, ¿no? Bajo esquemas de áreas de riesgo, bajo esquemas de áreas de seguridad, llámese seguridad del personal, bajo esquemas de monitoreo en la parte de tecnología, bajo esquemas del área de control interno, bajo esquemas de tesorería, bajo todas aquellas unidades o áreas de negocio que están dando un servicio, identifiquen posibles riesgos y que esos me permitan de alguna manera poder identificarlos, buscar alternativas de control para poder continuar ofreciendo un servicio y que realmente aquellos que no pueda controlar pues sean mitigados con la parte del plan de continuidad de negocio. ¿Cuáles serían esos escenarios que estamos identificando? Pues obviamente la gente, obviamente también procesos, tecnología, infraestructura, y infraestructura hablo de toda la infraestructura a nivel de aires acondicionados, elevadores, servicios, energía eléctrica, entre otros. Los mismos socios nos pueden ayudar inclusive a poder hacer esa evaluación de riesgos y obviamente el mercado mismo, ¿no? Eso me va a generar impactos y me va a generar escenarios, los cuales los debo de revisar en el contexto bajo planes de mitigación, redefinir algunos criterios en función del esfuerzo para el tema de control y reevaluar las prioridades de los riesgos, ¿no? Y como solución yo tendría que incrementar mi monitoreo, tener gente especializada para que esto lo tenga yo controlado y obviamente generar planes preventivos y reactivos. Entonces, esto nos lleva a que deba tener yo lo que es gobierno de continuidad de negocio. ¿Qué es gobierno de continuidad de negocio? Pues son básicamente identificar un comité directivo o dentro de la organización que me ayude a manejar estas emergencias, crear este comité, a la par que como tengo un comité de auditoría, tengo un comité de riesgos, tengo un comité de tecnología, debo tener un comité de continuidad, en donde estarán ubicadas unidades de negocio y líderes, coordinadores expertos en los procesos para poder activar un plan. Los socios deben estar involucrados de la organización. Debo tener el gobierno básicamente de el Business Continuity Management y obviamente unidades de soporte o equipos de soporte corporativo, así como lo que es la recuperación de tecnología de información dentro de la organización. La metodología que estamos proponiendo para este tema, ustedes van a encontrar diferentes metodologías, todas nos van a llevar a un final feliz, pero nosotros estamos enfocándolo básicamente a 6 grandes puntos. Uno, lo que es la recopilación o inicio de proyecto, en donde definamos quiénes y cómo debemos de llevar el control de este proyecto bajo un esquema de un PM, ¿no? De un control de proyectos, bajo un Project Charter, con tiempos entregables y recursos muy bien estipulados, muy bien controlado. La parte del análisis de impacto, en el tema de saber cuáles son aquellos procesos críticos, cuáles son esos servicios críticos, los tiempos de recuperación, o sea, en este caso los RTOs y los RPOs deben estar incluidos para definir criticidades. También está la parte del análisis de riesgos,
que es el modelo del cual estamos partiendo para que nuestra organización pueda identificarlos y hacerlos predecibles y enfocar nuestras baterías básicamente a aquellos riesgos que no pueden ser controlados. Y bajo ese contexto, pues poder activar nuestro plan de continuidad. Tenemos toda la parte de análisis de estrategias de continuidad de negocio, en donde plasmaremos soluciones viables, soluciones costo efectivas, que le permitan a la organización, ante un evento de interrupción de servicio, poder continuar ofreciendo desde el punto de vista usuarios, desde el punto de vista servicio, desde el punto de vista tecnología, desde el punto de vista seguridad, que la organización continúe ofreciendo los servicios más críticos. Después tenemos el tema del desarrollo del plan de continuidad, en donde obviamente aquí generaremos recomendaciones sobre una estructura básica que pueda darle soporte al plan. Documentaremos toda la parte de roles, responsabilidades, procedimientos, tanto de usuario como de tecnología. Identificaremos a la gente que es importante dentro de este proceso y aquellos otros alternos usuarios o aquellos otros proveedores que nos pueden dar ese servicio, o inclusive gente que debe de estar con ciertas particularidades o ciertos conocimientos, skills, que nos pueden ayudar a continuar en este proceso. Y por último, la parte final serían las pruebas y mantenimiento. Plan que no es probado, pues es un plan que no sabemos si en su momento va a operar, debe ser probado constantemente y por ende debe tener un mantenimiento para asegurar, si es factible, la continuidad del servicio. Cada una de estas etapas las vamos a ver un poco más adelante. Bien, la parte del análisis del impacto cubre 4 puntos básicos, 4 fases. Uno que son requerimientos críticos, que está basado básicamente en identificar información crítica al personal para entrevistarlo y obviamente después definir qué es un personal que va a estar involucrado en un proceso de recuperación, toda la parte de servicios y procesos críticos y las aplicaciones que soportan a cada uno de ellos. Los tiempos o periodos críticos, hablamos de los RTO, del Recovery Time, y del RPO, del Recovery Point Objective, que está basado hasta dónde una organización puede soportar un evento de interrupción de servicio, y obviamente relacionado con los impactos, tanto impactos en pérdidas financieras, en pérdidas operacionales, en un impacto básicamente de acción legal o fiscal o en una pérdida de imagen. Y esto soportado en aquellas aplicaciones que son necesarias e indispensables para poder recuperar estos procesos y servicios. Aquí hablamos de las dependencias de aplicaciones ya sean desarrolladas de manera interna en las organizaciones o compradas, como los famosos ERPs o algunos otros softwares. Algunas aplicaciones que tengan relación de manera directa con el usuario en particular, qué plataforma están utilizando, y plataforma llamemos diferentes infraestructura de cómputo, esas bases de datos y obviamente la dependencia que tienen los usuarios en función a los requerimientos básicos para continuar operando en otra localidad. ¿Qué estamos buscando dentro del análisis de impacto? Básicamente 2 grandes puntos: impactos cualitativos, como mencionaba, la parte de imagen, de servicio, legal, fiscal y operativa, y por otro lado los cuantitativos, que es hasta en un periodo de tiempo, llámese horas, dentro de un día, inclusive pudiera ser semanas, cuál es el impacto que las organizaciones tienen por dejar de operar. Y eso se va a ver reflejado básicamente en los tiempos en donde la organización tendrá que reaccionar o accionar para poderle dar continuidad a sus servicios. Es básicamente lo que estaríamos buscando: criticidad, tiempos y prioridad dentro del impacto al negocio. El estudio de riesgos está basado en 3 grandes etapas. Uno que es la evaluación de la seguridad, en donde buscaremos todo aquello que esté relacionado con la interrupción de los servicios que estamos ofreciendo, hasta dónde puedo yo tener datos perdidos o en qué momento empiezo a tener el riesgo de perder datos, y la otra, cuáles son los gastos adicionales que yo tengo en los cuales voy a incurrir para un proceso de continuidad como tal. Tengo que hacer todo el análisis de las amenazas, y hablamos de amenazas naturales, ¿no? Toda la parte de amenazas técnicas, lo que es tecnología, y las amenazas humanas, así como las amenazas sociales, ¿no? Toma de instalaciones, marchas, obviamente pues, lo que nos sucede en esta Ciudad de México básicamente, o en algunas otras
localidades, llámese dentro de la República Mexicana o en algunos otros países, ¿no? Esas son las amenazas que tendríamos que evaluar. Y obviamente buscaremos cómo mitigaremos cada una de ellas, ¿no? En base a ciertos procedimientos, si hablamos de cuestiones de, naturales, de amenazas naturales, si hablamos de tecnología hablaremos de equipos redundantes o también hablaremos de almacenamiento de datos fuera de sitio de la organización o inclusive llegar a procedimientos de resguardo como tal. En la parte de estudio de riesgos, también lo que me va a arrojar es una matriz que me va a permitir clasificar y priorizar esos riesgos, de tal manera que me permita, en función a eso, pues, cuantificarlos y de tal manera también buscar el cómo los debo de mitigar. Si recordamos, nuestra visión es que el siguiente paso de un plan de continuidad es que se puedan predecir esos riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sé que va a haber una huelga dentro de cierto tiempo, o que van a acordonar la zona, o que no tengo el mantenimiento, el soporte de un equipo redundante en cuestión de tecnología, o que viene algún cambio de instalaciones en donde tengo que mover a una cantidad de personas a otra localidad, y eso cualquiera de esos eventos me puede provocar una contingencia, pues ya lo estoy previendo, estoy siendo predecible. Aquellos que hoy no pueda controlar y de los cuales no tenga yo elementos de qué saber o cómo tener que atenderlos, es ahí donde nuestro plan va a funcionar de manera correcta y eficiente. Entonces, esta parte de estudio de riesgos lo que me va a permitir es saber cómo clasificarlos, cómo priorizarlos, cómo buscar los elementos de mitigación para que yo pueda continuar operando de manera normal y, por otro lado, levantar la mano para saber que aquellos que no están dentro de este control, pues son los que tengo que atender ante un evento, más bien con un plan de continuidad de negocio, ¿no? Bien, la parte de análisis de estrategias tiene 4 grandes fases. Uno, estamos hablando de una recuperación técnica, hablamos de un sitio alterno en donde tenga que llevar la infraestructura. Hay diferentes empresas que se dedican a este tipo de servicios. La otra es que yo pueda mover equipo de cómputo a estas localidades por primera vez, y tendría yo que ver ahí los tiempos de entrega que estén en función a los tiempos que yo necesito para levantar un servicio. Hablamos de una localidad interna, un hotspot interno, en donde seguramente si una organización tiene más de 3 o 4 localidades dentro de un país, pues posiblemente pudiera ser una alternativa de poder colocar esos equipos alternos para poder recuperarme dentro de la propia organización. Y la otra, pues todo el suministro de proveedores. No entendamos que el área de tecnología tiene sus propios proveedores. Y también recordemos que esta parte de recuperación técnica está dentro del esquema del plan de recuperación para casos de desastre, que está muy enfocado a la parte de tecnología de información. Por otro lado, dentro de las estrategias también se evalúa la instalación de las instalaciones de recuperación. Aquí hablamos de necesidades de espacio. Necesidades de espacio para colocar a los usuarios, llámese escritorios, llámese archiveros, llámese equipo de cómputo, llámese PCs, servidores, en donde el usuario debe de continuar operando y deben ser consideradas esas partes. Hablemos bajo un esquema de una organización, todo el tema de distribución, el tema de inventarios, la contabilidad, las finanzas, recursos humanos, calidad, esas áreas que al final del día van a tener que operar ante un evento de contingencia, no en la calidad alterna, pues deben de ser consideradas, deben ser cuantificadas para saber de qué tamaño de metros cuadrados estamos hablando para poderlos llevar a una instancia de esta naturaleza. Hablamos de necesidades de seguridad, esos lugares pues deben estar resguardados por el área de protección civil o por el área de seguridad de la organización, que permitan tener un control adecuado para lo que es acceso y traslado del personal y que permita que la gente pueda operar de una manera tranquila, ¿no? El otro tema son requerimientos de infraestructura. Obviamente, pues a mayor espacio, mayor infraestructura requeriríamos. Y aquí estamos hablando, obviamente, de cuestiones de energía eléctrica, estamos hablando de cuestiones de aire acondicionado, estamos hablando inclusive hasta de copiadoras o inclusive plotes o inclusive infraestructura que sea necesaria colocar, ¿no?, para que los usuarios puedan seguir operando ante un evento de contingencia. Y la otra es protección contra los riesgos, ¿no? O sea, no me voy a mover a un área en donde obviamente mis riesgos son mayores en función
a lo que en su momento yo me di como parte inicial en el análisis de este plan de continuidad. Tengo la recuperación de los usuarios de TI, ahí hablamos de identificar procedimientos manuales, hablamos de registros vitales, hablamos de procedimientos de restauración que tiene que hacer el usuario para operar en esas localidades y de ciertas necesidades especiales como tal, ¿no? Y por último está la fase de la estrategia de continuidad, en donde pues obviamente vamos a identificar de esos procesos de negocio, pues cuáles son los que vamos a mover, qué personal clave voy a reubicar en estas nuevas localidades, los requerimientos críticos y recursos adicionales que el usuario pudiera utilizar en algún momento dado. ¿Qué queremos decir con esto? Es que la estrategia es el resultado de haber hecho un buen análisis de impacto al negocio con un buen estudio de riesgos, y eso me va a dar que yo tenga un proceso de continuidad, identificando por un lado factores estratégicos y por el otro lado aprovechar fortalezas y reducir limitaciones en estricto sentido, para que yo pueda atender tendencias de la industria y del mercado, como es la consolidación y la globalización, por ejemplo, el incremento del escrutinio regulatorio, porque en algunos de esos casos pues me piden las cuestiones regulatorias, amenazas también en función a terrorismo que están hoy en día, y todo lo que es la reducción de la tolerancia a la inactividad, ¿no? También voy a tener la alineación ejecutiva y el aprovisionamiento y obviamente prácticas de liderazgo. Esto a la larga y como resultado me va a llevar a tener estrategias de recuperación, tanto de negocio como de tecnología, una estrategia de comunicación de qué tengo que hacer y qué tengo que decir ante un evento de interrupción del servicio y cómo voy a coordinarlo con autoridades inclusive. Voy a tener una estrategia de recuperación de sites, o sea, a dónde voy a mandar toda la parte de tecnología. Voy a tener una estrategia de disponibilidad del personal, qué tipo de personal, con qué skills y con qué conocimientos voy a tener que empezar a ubicarnos en otra localidad, cómo voy a manejar la estrategia del gobierno de continuidad de negocio, cómo debo de reaccionar ante la crisis y obviamente pues toda esta estrategia la debo de estar probando constantemente, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que una estrategia de continuidad de servicio genera una inversión o provoca más bien una inversión. Esto es, en función a lo que hoy tengo y que se me vuelve crítico, a dónde lo voy a mover, cómo lo voy a mover, y eso pues al final del día es inversión, ¿no? Entonces es una parte también interesante en donde le ayudamos a las organizaciones a tomar las mejores decisiones costo efectivas para que las estrategias puedan ser implementadas. Una vez terminado esto, pues sigue la parte del desarrollo ya per se del plan. Una vez autorizadas las estrategias, pues estructuramos un plan en donde generamos una estructura de conocimiento, generamos los escenarios de desastre, generamos hacemos un plan general en el cual partimos de lo general a lo particular y después iremos poco a poco desarrollando planes muy puntuales para cada uno de los servicios y procesos que se tengan que levantar. Esto por medio de grupos de continuidad, los cuales como propuesta y como términos muy generales tenemos a grupos coordinadores, tenemos un grupo de solución técnica que puede ser pulverizado como ustedes gusten y que está, insisto, dentro de un plan de recuperación para caso de desastre. Hay un grupo de administración el cual controlará toda la parte de los gastos, toda la parte de erogaciones, toda la parte de inversiones que se tengan que hacer en ese momento. Y el grupo de usuarios igual puede ser pulverizado como ustedes gusten, ¿no? Pueden ser por áreas, pueden ser por procesos, puede ser por servicios. No hay una medida de cómo se tenga que hacer ni una metodología propia, tienes que hacerlos de esta manera. Todo se va adecuando en función a lo que la organización en su momento va a requerir de una manera estructurada, generar los grupos de usuarios en función a los temas de continuidad de negocio. Y estos grupos obviamente pues tienen que estar de la mano con un centro de comando en el cual se va a tener que reunir y de ahí se van a tomar ciertas decisiones, ¿no? Esto nos lleva a generar procedimientos documentados, como comentaba, generamos un plan general, pero después generamos procedimientos por cada área o por cada servicio, el cual tienen que ser con objetivos y con alcances muy claros, con actividades y con tareas muy puntuales. También los procedimientos técnicos que el área de tecnología tendrá que desarrollar, pues tienen que ser eficientes y tienen que ser redactados de manera clara para que las personas puedan hacer y puedan operarlos de manera correcta, ¿no?
está todos los procedimientos de notificación, quién lo notifica, cómo lo notifica, en dónde lo notifica, a quién se lo notifica básicamente, y todo esto pues, se hace una activación de procedimientos bajo un esquema en donde tengo un recipiente, un archivo en donde pues, están todos esta parte de procedimientos. Aquí cabe hacer mención que existen muchas herramientas de documentación y seguimiento de planes de continuidad, lo que me facilita un poquito la administración como tal, pero de hecho pues tenemos que documentar procedimientos, cargarlos en las herramientas y por ende pues la administración es mucho más fácil, ¿no? Y por último, dentro del desarrollo del plan está la fase de mantenimiento de los procedimientos. Entendemos que un procedimiento pues no puede ser letra muerta, tiene que tener cambios, ¿no? Debe de ser actualizado e inclusive la gente que lo desarrolló pues debe tener esa facilidad de poder darle la actualización y en un momento dado, si la gente ya no está, pues el que queda en su lugar debe de darle el mantenimiento adecuado a esos procedimientos para que sean funcionales. ¿Cómo vemos nosotros de manera gráfica la activación de un plan? Surge un evento, se genera una alerta, esa alerta es evaluada por un grupo directivo, ¿no? El grupo de dirección del plan de continuidad, evalúan y en función de eso hacen una declaración, notifican básicamente el evento de desastre, ¿no? Y la notificación, dependiendo de la magnitud y del escenario, puede llegar hasta instancias gubernamentales, ¿no? O instancias de sector. En este caso puede ser cuestiones de que se notifique a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la COFETEL, a la de Seguros, a Banjico, aquellas instancias que están, que son reguladoras, ¿no? Y que deben de estar al tanto de que surgió un evento de esta naturaleza. Se moviliza el personal, si recordamos se autorizaron ciertas estrategias en donde yo tengo que mover al personal, entra en este proceso, hacemos desde el punto de vista de tecnología la recuperación de toda la parte de tecnología y de datos, se recrea la información de manera simultánea con los usuarios y restablecemos el servicio. Esto nos permite entonces operar ya de una manera en contingencia de esos servicios que definimos como críticos en el VIA, ¿no? En cuestión a esas prioridades y en el paralelo pues lo que estamos haciendo es buscar la forma más eficiente para poder regresar a una operación normal. No siempre vamos a estar operando en contingencia. Entonces, mientras estamos operando en contingencia, otras áreas de la organización están buscando o deben de estar realizando actividades para regresar a una operación normal en la localidad donde estábamos inicialmente y eso se le llama regreso a casa. Por último tenemos dentro de esta propuesta lo que es las pruebas y el mantenimiento al plan. También son 4 grandes fases. Uno es la programación de la prueba, donde tenemos que identificar qué tipo de prueba vamos a hacer, programar fechas, o sea, no podemos decir mañana voy a probar o este fin de semana, se deben de establecer fechas de prueba y obviamente pues, vamos a tener que involucrar a terceros involucrados en esta prueba, ¿no? ¿Cuáles son los métodos? Debo definir qué escenarios voy a probar, puedo hacer prueba de procedimientos, debo de hacer ciertas consideraciones de la prueba en el hecho de que cuáles son los factores que están involucrados en este esquema, qué tipo de personas, qué tipo de procedimientos, qué tipo de servicios voy a realizar y debo de generar una documentación de esa prueba. O sea, no es probar por probar, sencillamente es decir qué es lo que tengo que hacer bajo un procedimiento, cuáles son los objetivos y alcances que estoy buscando y sobre ese contexto poder irla midiendo. Generamos toda la parte de podemos generar pruebas de escritorio, ¿no? Hacer una validación de un checklist de la gente que está involucrada en el proceso, si los procedimientos están actualizados, si tenemos la infraestructura, etcétera. Una simulación parcial la puedo hacer por proceso, la puedo hacer por servicio, la puedo hacer por tecnología, la puedo hacer inclusive a nivel total, si es que ya hemos avanzado en este esquema, ¿no? La puedo hacer inclusive pruebas por proceso o pruebas por servicio, ¿no? Y por último, pues tenemos que medirla, ¿no? A quién utilizamos, qué tiempo nos llevó. Si nosotros programamos una prueba que va a durar el fin de semana de viernes a domingo y es domingo y no hemos terminado, pues algo está sucediendo, ¿no? Nos excedimos en esos temas, ¿no? Si vamos a hacer una prueba de servicio en la cual establecí que el servicio que voy a hacer bajo la salida del almacén de ciertos servicios lo voy a tener que hacer en cierto tiempo, voy a poner un ejemplo, 1 hora y me estoy llevando 3 horas porque no cumplí con los procedimientos establecidos y con los mecanismos necesarios de control para sacar la mercancía, pues ahí tampoco estoy cumpliendo con los tiempos, ¿no?
Eso es lo que tenemos que medir, tenemos que hacer un cierre de la prueba, medir todos los gastos que alrededor de esta se generaron y obviamente pues los procedimientos una vez que ya los actualicé, pues volverlos a distribuir para que la gente vuelva nuevamente a tenerlos en su poder y poder hacer siguientes pruebas. Es importante y nos hemos enfrentado en algunos casos que cuando se define que va a haber una prueba y va a durar ciertas horas, a veces nos excedemos, pero el objetivo de la prueba es eso básicamente, ¿no? Identificar cuáles son los gaps, en donde hay ciertas desviaciones, en donde estamos incumpliendo o no estamos cumpliendo con ciertos objetivos, o qué tipo de información nos faltó, o qué tipo de procedimiento nos faltó, o qué tipo de gente nos faltó, qué infraestructura, qué tecnología, algo que no consideramos. Para eso son las pruebas. Entonces, el objetivo es ir poco a poco, ¿no? Como bien dicen, ir caminando, después ir trotando y después ir corriendo. ¿Para qué? Para que cuando tengamos un evento que ojalá no suceda, pues el hecho de haber probado nos facilite muy rápido el proceso de la continuidad ante un evento de interrupción de servicio. Ese es el objetivo de la prueba. ¿Qué es lo que debemos considerar básicamente? Pues si va a haber, una vez realizada la prueba, pues tenemos que darle mantenimiento al plan, ¿no? Este tipo de planes, una vez autorizados y una vez desarrollados, son planes que al final del día tienen movimiento, tienen constante dinámica. Son como los negocios, o sea, los negocios siempre cambian, ¿no? Cambia la forma del servicio, un nuevo servicio, el proceso ya es diferente, la tecnología cambia, la gente cambió, la gente creció, subió de nivel o tomó decisión de moverse. Entonces es tan dinámico esto que pues debe tener un mantenimiento. Entonces hay dos tipos de mantenimientos, los programados y los no programados, y hay una promoción de cambio, el cual debe haber un responsable de todo este proceso, una gestión de cambio, se debe de aplicar se debe de difundir y obviamente pues también debemos de cuidar la parte de los escenarios, ¿no? Como tal, debemos de nombrar a un responsable de todo este proceso de continuidad de negocio, el cual bajo un esquema de un organigrama, sí debe aparecer como el coordinador de la continuidad y debe de tener gente a su cargo de manera punteada, para no generar una estructura adicional. Dentro de cada una de las áreas y servicios que se identificaron, pues debe haber una persona responsable de toda la actualización de lo que corresponde a ese servicio, a ese proceso, ¿no? De tal manera de que si estuviéramos hablando en términos de cantidad de personas que estuvieran involucradas en este proceso de administración de la continuidad del negocio, pues consideremos que debe ser entre un 15-20% de la organización, no con una estructura base, pero sí con un responsable que pueda, bajo un esquema de coordinación y de administración, que el plan se tenga activo, se tenga vigente, ¿no? Es lo que buscaríamos en esta parte del mantenimiento. ¿Qué estaríamos en términos generales buscando como resultado y que esto me permita ser muy eficiente, poder accionar ante un evento de contingencia? Pues básicamente tener una organización, básicamente es lo que comentaba, grupos, personas, proveedores, ¿no? Involucrados a los socios, una organización que permita este proceso de continuidad. También identificar recursos y localidades alternas, si recordamos, tanto para el negocio, para tecnología. Identificar todo lo que son los RTOs, RPOs, criticidad y ¿cómo se llama? E impactos como tal. Tener todo el esquema de escalamiento, cómo notifico, lo que platicábamos ante el evento, quién lo declara, cómo lo declara, a quién se lo declara, a qué autoridades se les va a declarar este tipo de eventos. Una lista de contactos, y aquí hablamos tanto de los recursos internos, ¿no? Como toda la gente de protección civil, como tener gente de Cruz Roja, tener gente de bomberos, etc., ¿no? Todo esto va involucrado en la lista de contactos. Ciertas acciones ya definidas como políticas, como una evaluación de lo que tengo que hacer desde el punto de vista riesgos, todo el tema de escalación y obviamente todo el tema de notificación, así como procedimientos alternos de operación de los usuarios y de la gente de tecnología. Esto obviamente con los colaboradores, como mencionábamos, con usuarios responsables, con procedimientos, con roles, con actividades, con tareas muy puntuales. También pues nos vamos a tener identificadas las amenazas y los riesgos, ¿no? Para este modelo predictivo y obviamente todas las prioridades
a recuperar, ¿no? O a darle continuidad, llámese servicios, procesos y tecnología. Y por ende, pues todo lo que es la administración y mantenimiento de pruebas para tener un plan de continuidad de negocio operable. ¿Cuáles son los factores que se consideran para un gobierno de continuidad? Son básicamente 3. La dirección ejecutiva y los líderes de los días de negocio deben de proveer definición en conjunto de las políticas, las tomas de decisiones y obviamente tener comunicación acerca de la administración de la continuidad de negocio en toda la empresa. Deben nombrarse líderes de las unidades de negocio, que son dueños de esa flexibilidad de sus empresas, en donde hablamos de costos y beneficios corporativos estimados contra las necesidades de recuperación de cada unidad de negocio. Está incluida la parte de la administración de la continuidad de negocio, está dedicada a servir a la empresa y debemos tener personal especializado y un programa de administración y mantenimiento con un responsable básicamente. Y la otra es que está basado básicamente en temas de riesgos. Retomando el tema, hay un proceso de recuperación de negocio que está involucrado en un tema de recuperación de desastre y por ende pues forma parte de la administración de la continuidad, basado en un tema de riesgos y con apoyo de áreas de las empresas como auditoría interna, seguridad de la información y obviamente la propia administración de riesgos de la organización. Los beneficios que tenemos de esta solución es básicamente que se genera una función de continuidad. Tenemos personal capacitado para eventos de desastre o de interrupción de servicio. Tenemos indicados los procesos y funciones de aplicaciones definidas y priorizadas de acuerdo a lo que es el core del negocio. Ya conocemos los impactos y los riesgos a los que vamos a estar expuestos. Tenemos la tranquilidad de que hay un control ante eventos catastróficos por parte de la organización. Sabemos aproximadamente, en función de esto, cuáles serían las inversiones que tendríamos que realizar desde el punto de vista de infraestructura, más o menos oscilan en el 60% de lo que hoy tengo instalado. Conocemos los tiempos de los RTOs y los RPOs de los procesos de servicios críticos para dar la continuidad del servicio. Recomendamos en este sentido que las pruebas se realicen 2 veces al año. Y por último, la metodología que estamos proponiendo pues, está basada en estándares internacionales y mejores prácticas, así como en la normatividad interna. Protiviti está ofreciendo esta nueva visión, esta nueva metodología predictiva que les ayuda a las organizaciones a resolver temas de continuidad. Tenemos diferentes alternativas, tenemos cursos, tenemos asesorías, podemos hacer diagnósticos de esos planes de continuidad. En su momento, si ustedes requieren más información, favor de consultar la página de Protiviti, en donde están los datos de la organización. Y si requieren, insisto, mayor información, con mucho gusto los podemos ayudar. Muy buen día y gracias por su atención.